Entidades del plano sutil. Vemos lo que creemos. Creemos en lo que vemos. Hola amigos. Hoy hablaremos sobre seres que son invisibles al ojo humano, pero que tienen un gran impacto en la vida humana, en el alma y en la energía de las personas. Hoy vamos a hablar de la naturaleza de las entidades que muchos llaman de maneras poco agradables, pero no mencionaremos esos nombres hoy. Este tema es más relevante que nunca. ¿Por qué? Porque el planeta ha pasado a otra dimensión, una más sutil, en la cual habitan precisamente estas entidades. Muchas personas, al resonar con ellas, al identificarse con estos seres, no comprenden qué les está ocurriendo, por qué su psique y su alma sufren tanto, por qué hay tantos problemas en sus vidas, qué está pasando cuando ocurre algo extraño, quién está detrás de esto, qué sucede durante las noches de insomnio, quién oprime a la gente durante la noche. A veces las personas se despiertan aterradas, empapadas en sudor frío. En resumen, amigos, las personas necesitan aprender mucho para entender este tema. Pero como siempre, no solo lo analizaremos, también les daré consejos y recomendaciones sobre cómo protegerse de estas entidades, cómo liberarse de ellas y qué hacer para que estas entidades los dejen en paz. Así que, para entender su naturaleza y su estado, necesitamos saber más. Solo cuando sepan lo que ocurre podrán tomar una posición clara para combatir o resistir a estos seres. Cuando no saben, es muy fácil que su conciencia y su vida sean manipuladas y siempre estarán indefensos. Y por supuesto, estas entidades atacarán su psique y su energía, mientras ustedes no sabrán qué hacer al respecto. Entonces, ¿cuál es su naturaleza? ¿De dónde provienen? ¿Cómo surgieron? ¿Quién las creó? Para entender esto, debemos saber que todo lo que vemos y no vemos, todas las dimensiones y estados de vida, todos los planetas, mundos, sistemas solares, galaxias, sistemas locales, constelaciones, el Sol, todo ha sido creado por el Creador. Es importante entender esto. Sin embargo, como ya saben, la naturaleza del Creador es el amor, la pureza, la luz, la bondad, la misericordia y un sentimiento de elevación. Es el estado de paz, alegría y felicidad. Esto es lo que define al Creador. Su poder creativo solo crea lo maravilloso. Pero, amigos, ¿cómo podrían entender lo maravilloso si no conocieran lo que no lo es, lo que es negativo? Por eso, el Creador, en su poder de creación, también creó aquello que Él mismo no lo es. Entendiendo que existe una carga negativa que es parte natural del estado de estas entidades, el Creador comprendió que para su elección y evolución ustedes necesitan una opción, por lo cual creó las leyes de la realidad cósmica. La primera ley es: sean perfectos como perfecto soy yo. Es decir, el Creador dio a todos los seres creados por su poder creativo la oportunidad de llegar a la perfección y ser como Él, el Creador multifacético. Por eso tiene muchas creaciones y cada una de ellas tiene muchas facetas. Para este proceso se creó otra ley, que es la base de la evolución, de la creación y del movimiento. Esta es la ley que define el estado interno de cada persona: libertad de voluntad, derecho a elegir. Nadie tiene derecho a prohibirles ejercer su voluntad ni a impedirles su elección. Nadie tiene ese derecho. Aquellos que lo hacen cargan una gran responsabilidad.
y esa responsabilidad recae sobre sus hombros, sobre su estado inferior, sobre sus vidas en general. Sería bueno que quienes lo hacen entendieran esto. Así que, amigos, la ley de la libertad de voluntad y el derecho de elegir les da la oportunidad de escoger. Y gracias a que existe el Creador y también lo que el Creador no es, lo que ustedes llaman maldad, tienen la oportunidad de elegir y entender la bondad. Solo pueden comprender algo en comparación. Les quiero decir, amigos, que los procesos de elección y creación solo existen en los 7 superuniversos, que a su vez incluyen el continuo espacio-tiempo. De esta manera, todos los seres creados por el Creador tienen la capacidad de percibir el tiempo y elegir. No importa cuán avanzado sea un ser, todos están dotados de la ley de la libertad de voluntad y el derecho a elegir. Así que hemos comprendido que el Creador creó tanto el bien como el mal y lo que ustedes llaman mal. Pero eso es según su comprensión, ya que el planeta está en circunstancias muy difíciles, está esclavizado. El planeta está en un proceso de degradación. Esta Tierra es conocida como un planeta asesino que mató al hijo del creador del universo y del sistema local de constelaciones. Este planeta se ha ganado la reputación, en comillas, de ser destructivo, agresivo y negativo. Y por su comprensión, el mal es aquello que los atormenta, lo que les causa sufrimiento, lo que no les deja vivir, lo que los entristece y les impide evolucionar, por un lado. Pero por otro lado, es justamente ese mal es el que impulsa su evolución. Esto es evidente en planetas como el suyo, planetas que han experimentado una caída, planetas que están muy alejados del centro de los universos. Así que, amigos, comprendemos que el mal, desde el punto de vista de la ciencia, es una carga negativamente cargada, crea un estado específico y está formado por ciertos programas que en el plano sutil, en el plano etéreo, crean formas visibles. Es fundamental que ustedes, como seres en desarrollo, como personas que estudian la vida, entiendan que cada pensamiento, cada emoción es un programa. Este programa está compuesto por símbolos sagrados. La geometría sagrada encierra en sí una estructura cristalina que, a su vez, organiza la estructura atómica y molecular de la vida. De esta manera vemos que los programas, que están formados por ciertos símbolos y cuyos movimientos ocurren a través de ellos, crean la realidad en los planos espiritual, mental, etéreo y, por supuesto, la realidad manifestada, la vida que ustedes ven y en la que creen. Por lo tanto, creen porque ven esta realidad. Este es el plano físico de la vida. Estudiando el cosmos y la vida, puedo afirmar con total responsabilidad y convicción, no solo yo, sino también la ciencia moderna, que todos los procesos que ocurren en la vida de una persona comienzan primero en el plano sutil. ¿Qué es el plano sutil? Es la energía de éter, una energía que aún no se ha materializado por completo, aunque ya está manifestada y materializada en un estado más denso, en un estado físico de la vida. Resulta que todo lo que está manifestado, todo el mundo y la vida en sí misma, se forman inicialmente en la materia sutil. Sí, amigos míos, existe el plano etéreo, que ustedes llaman astral. Cada plano tiene 7 dimensiones, 7 estados. Cada dimensión está formada por una estructura celular específica, una estructura hexagonal. La estructura hexagonal, como símbolo sagrado, es la que transporta el plasma de la vida. También existe el plano mental,
el plano de sus pensamientos. Y los aspectos espirituales, donde al trabajar en ciertos estados internos, adquiriendo una fuerza interior específica, pueden crear el plano sutil, el plano espiritual de la vida. Esto en general ocurre solo para aquellos que han emprendido el camino de autodesarrollo, la evolución y autoperfeccionamiento, el retorno al lugar de donde todo surgió. Así que hemos comprendido que la vida no solo existe en el plano físico, sino también en el plano etéreo. Y también hemos entendido que la vida primaria se desarrolla en el plano sutil. Es precisamente en este plano sutil, en las dimensiones más bajas, con un estado vibracional y ondulatorio ralentizado, de cargas negativamente cargadas, donde aparece la vida que llamamos astral. Astral pesado, astral bajo, la vida en el plano astral. Este mundo que los rodea en este momento no está en algún lugar lejano al que deban viajar. Está justo aquí, justo a ustedes. No existe el concepto de tiempo ni de espacio para estas materias y estos estados de vida. Esto existe ahora mismo mientras ustedes están sentados viendo este programa. Todo está siempre con ustedes, todo siempre está a su alrededor. Ustedes, viviendo aquí en el plano físico, interactúan simultáneamente en cada momento con todos los planos y dimensiones, dependiendo del nivel vibracional que emitan, en resonancia con los espacios a los que pueden acceder. Su resonancia es determinada por su estado interior, por sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus intenciones, su vida, sus estados, por quienes son realmente. Mucha gente hoy en día ha perdido tanto contacto con la realidad que ha convertido su vida en una existencia llena de mentiras al punto de que ya no saben cuándo dicen la verdad y cuándo no. Este es el estado astral del pensamiento humano. Es decir, en una persona así, tanto su pensamiento como su espacio mental se encuentran en el astral pesado y su vida etérea también está en un estado bajo, donde predominan las cargas negativamente cargadas. Y a su vez, esas cargas y las emociones que ustedes emiten, de hecho, son las que crean a estas entidades con sus emociones y pensamientos. Estas entidades se manifiestan como formas visibles en el plano etéreo, entidades que ustedes conocen como seres. Así que, amigos míos, cuando viven sus vidas y emiten constantemente vibraciones bajas, engaños, deshonestidad, codicia y así sucesivamente, están generando un estado. Y este estado, en el plano sutil, se convierte de inmediato en una entidad. ¿Cómo son los creadores de esa entidad? Naturalmente, esta ansía alimentarse para continuar existiendo. Tal vez se pregunten, ¿cómo es posible? ¿No era solo una emoción? Una emoción, sí, pero una emoción cargada por un hijo de Dios, por un ser creado por el Creador. Por lo tanto, esa emoción también es creativa. Así que todo lo que piensan, sienten y comprenden crea estas entidades. Se crea con todos estos estados. Ahí es donde surgen estas entidades. Ustedes son sus padres, sus creadores, les dan la vida, las dotan de su propia energía como sustento, porque su energía es consciente. Cuando piensan en algo, están empleando sus capacidades mentales y su conciencia. Las capacidades mentales forman parte de la conciencia superior. Resulta que al pensar, sentir, tener opiniones y creencias, están emitiendo energía etérea. Esta energía se agrupa en una estructura atómica y molecular
que se manifiesta en una forma de vida, en una criatura viva dotada de vida. Cualquier cosa que emitan, dado que son hijos del Creador, ustedes también son creadores. Todo lo que piensan y emiten está dotado de vida, porque ustedes son seres de vida eterna. Siempre han vivido, siempre vivirán y están vivos ahora mismo. Y su propia naturaleza les otorga la capacidad de crear. Por eso, amigos míos, adora muchas de estas entidades. Las personas las están creando, lo hacen de manera inconsciente, sin darse cuenta, y saben los medios de comunicación, la vida misma y la sociedad les incitan a enojarse, a ser agresivos, a vengarse, a odiar, a buscar culpables y a estar en un estado de constante opresión. Y así las están creando. Ustedes son sus creadores, son sus padres, y resulta que estas entidades son conscientes porque las crean con su energía consciente, y ustedes también son conscientes. Lo que crean también es consciente, y como las crean, estas entidades conscientes comienzan a interactuar con ustedes. Aunque están limitados en su capacidad de verlas, no pueden percibirlas, tienen cerrada la capacidad de ver el plano etéreo y astral, no pueden verlo. Y es bueno que no pueden verlo. Si pudieran verlo, perderían la razón. Realmente sería espeluznante enfrentarse a todo lo que hay en ese mundo. Un hombre llamado Robert Monroe solía realizar viajes astrales y vio a estos seres tan grotescos y horribles que, de hecho, se podía perder la cordura. Le tomó mucho tiempo recuperarse después de esos viajes astrales, que no les recomiendo hacer. Es muy peligroso, especialmente ahora, porque el mundo está en las vibraciones más bajas, en su estado más bajo. De hecho, estas entidades ahora gobiernan el mundo material. Por eso no se los recomiendo, para que no se asusten y para que no les vaya aún peor en la vida. Así que, amigos míos, hemos comprendido que estas entidades son creaciones de las mismas personas, ya que los humanos son creadores de sus vidas y también de estas entidades. Y resulta que estas entidades, alimentándose de su energía, no solo tienen forma, sino también un estado. Están compuestas por los programas y los estados que ustedes emiten constantemente, cada minuto, cada segundo. Es decir, su naturaleza es la suya, su estado es el suyo. Como son seres conscientes, según su composición mental y su programación, pueden unirse en ciertas estructuras, fortalecerse, crecer energéticamente y eventualmente influir y afectar a su creador, es decir, a la persona que los creó. Además, estas entidades tienen una jerarquía. Sí, así como el creador tiene una jerarquía espiritual, también estas entidades tienen su propia jerarquía. Estas jerarquías se crean y se forman a través de los humanos o a través de aquellos que no son completamente humanos, que tienen un estatus o energía particular en este planeta. Y al crear sus propias entidades, estas entidades se convierten en dominantes en el plano etéreo de la vida. El plano etéreo de la vida, amigos míos, es una vida real, compuesta de formas. Así como el mundo físico tiene formas que ustedes pueden ver y estados, el plano etéreo es aún más amplio y más complejo, compuesto por muchas más facetas. Si pudieran verlo, verían muchas cosas que ni siquiera podrían identificar. ¿Por qué? Porque cuando su energía se emite, se hace en una determinada composición. Y no siempre comprenden, ya que el ser humano no es un ser plenamente desarrollado y consciente. La mente humana es primitiva y este es también, digamos, el efecto del ser humano. Su falta de deseo de evolucionar y expandir su conciencia, de ampliar su entendimiento. Así que podemos ver que las entidades del plano etéreo y del plano astral
forman parte de este planeta que ha ingresado en el plano etéreo. Esto significa que la energía del éter se ha intensificado y ahora reproduce la materia mucho más rápido. Ahora las situaciones, los eventos y los estados internos de las personas se están reproduciendo mucho más rápido. Esto significa que estas entidades se han acercado mucho más al ser humano. Y dado que la humanidad está en un estado de degradación, ha perdido todos sus valores morales, ha perdido todo lo que alguna vez fue preciado, ha perdido todo. Se ha atado completamente al dinero, a la materia, a ciertos bienes que nadie se lleva consigo. Ni la tierra, ni las casas, ni el poder, nadie se ha llevado nada con ellos. Sin embargo, las personas sirven ahora solo a estos aspectos. Esto significa que muchas personas han pasado al lado de las cargas negativamente cargadas, ese mal de que hablábamos al principio. En su elección, amigos míos, su elección ha llevado a que estas entidades se vuelvan más poderosas. Estas entidades se agrupan jerárquicamente y afectan la psique humana. A menudo mis propios estudiantes me cuentan cómo sienten una presión sobre ellos, una fuerza que los aplasta, hasta el punto en que no pueden mover ni las manos ni los pies ni hacer nada, o se sienten asustados por alguna presencia o escuchan voces en su cabeza. Amigos míos, todo esto es resultado de la interacción con estas entidades. ¿A quiénes se aferran y cómo deshacerse de ellas? ¿Qué hacer? Si el planeta ha entrado en su mundo y hay aún más de estas entidades y se han perdido los valores y estas entidades se han fortalecido tanto que simplemente dominan sobre la humanidad, se han apoderado completamente del cerebro, de los pensamientos y las emociones de las personas. ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir? ¿En qué va a terminar todo esto, amigos míos? Entiendo que este proceso se intensifica cada día, empeora y se complica más, y que la vida en el planeta es cada día más difícil. Y, por supuesto, en esto intervienen tanto la elección humana como estas entidades del plano etéreo, que también juegan su papel. El proceso de la vida se ha vuelto muy complicado. Así que, amigos míos, un consejo y recomendación: ¿qué hacer cuando estas entidades comienzan a perseguirlos, por decirlo de alguna manera? Primero, temen mucho una oración como el Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro es una oración cósmica. Es una oración que existe en todos los planetas con desarrollo espiritual, en todos los planetas donde hay energía de evolución. El Padre Nuestro es un planeta que lleva en sí mismo un campo energético muy elevado, cargado con partículas creativas, un campo de información energética del cual estas entidades tienen miedo. Cuando una persona cree genuinamente en la fuerza creadora, cree en el Creador y está en armonía con Él, no solo. ¿Qué significa tener fe? La fe es vivir en coherencia con esa fe. Muchas personas saben hablar muy bien, pero ya no se les cree lo que dicen, prometen una y otra vez y luego actúan de la misma manera. Entonces entiendes que esa persona no sirve al Creador, sino a estas entidades oscuras del plano etéreo. Así que, ¿qué hacer, amigos? Hay que vivir en coherencia con esta fe. Cuando sientan esa presión de las entidades o provocaciones, agresión interna, depresión, tristeza, desesperación, en esos momentos siempre deben dirigirse al Creador y seguir sus leyes, vivir de acuerdo con sus leyes, con la verdad que Él atrae. De esta manera, si sienten que están bajo un ataque serio, simplemente deben recitar una oración. Mis estudiantes saben lo que deben hacer, saben en qué métodos trabajar, saben cómo lidiar con este estado. Y estas entidades solo los molestan al principio de su camino. Después, cuando una persona crece, cuando se desarrolla y atraviesa ciertas etapas, se libera de estas entidades porque ha aprendido a controlar sus pensamientos, a controlar sus emociones.
se convierte en una persona diferente, una persona creativa en este mundo, comprende la vida, comienza a comprender la vida y al hacerlo empieza a vivir en coherencia con ella. Entonces esa persona deja de ser un sustento para estas entidades. Y la misma persona con sus cuerpos sutiles, su cuerpo etéreo, mental y espiritual se eleva por encima de su estado, del estado de estas entidades, por encima de las cargas negativamente cargadas. Así, esa persona se encuentra en un estado más libre, más espiritual, más tranquilo. No puedo decir que estas entidades dejen completamente en paz a mis estudiantes. Eso es imposible, amigos míos. Incluso al arcángel Miguel lo intentaron las entidades de este plano. Es imposible que dejen de existir mientras la matriz siga en este planeta. Mientras exista este sistema y sus sirvientes entidades que intentarán siempre tentar a aquellos que están verdaderamente dedicados al autodesarrollo y que aquí en la Tierra encarnan las leyes del Creador. Por supuesto, estas entidades también trabajan con estas personas, pero estos individuos son tan grandes y fuertes, tan resistentes y tan puros en sus pensamientos y acciones, que las entidades, aunque lo intenten, no pueden alcanzarlos. Amigos míos, hoy quiero enfocar nuestro trabajo en sus preguntas. Sé que muchas personas están pasando por dificultades debido a estas entidades y sufren los efectos de estos procesos. Estoy esperando sus preguntas. Ya pueden empezar a escribir sus preguntas. Le daré la palabra a Sergio. Mientras Sergio se prepara, quiero mencionar algo más. Amigos míos, todas las enfermedades, todos los problemas, todas las catástrofes y demás son obra de estas entidades. Pero ellas no actúan sin una causa, no. No pueden hacer nada por sí solas si las mismas personas con las que ocurren estas situaciones no las alimentan. Son sustancias energéticas, vivas, formas visibles de energía creadas por los humanos y necesitan alimentarse, ya que son creadas por personas y formadas por cargas negativamente cargadas. Naturalmente, están desconectadas de los circuitos del paraíso, donde solo existe la fuerza suprema de la luz, la bondad y el amor. Las cargas negativamente cargadas solo existen en los 7 superuniversos, donde hay elección, donde hay libertad de voluntad y derecho a elegir, lo cual es el proceso de evolución. La elección, se necesita la elección, solo cuando hay elección hay movimiento y evolución. En el paraíso no hay lo que existe aquí o en Abona, no hay lo que existe aquí, pero en el continuo espacio-tiempo estas entidades existen. Estoy lista para sus preguntas. Ahora la primera pregunta. Buenas noches. La primera pregunta es de Víctor desde Dnipro. Él pregunta, Natalia, ¿de dónde surge esa fuerza sobrehumana en una persona cuando es liberada de una entidad mediante exorcismo? Amigos míos, esto muestra una vez más que estas entidades poseen un campo de fuerza muy poderoso y adquieren esa fuerza del propio ser humano. Cuando suceden estos procesos, y he realizado algunos de ellos, debo decirles que es una experiencia tremenda. Realmente no se puede contener a una persona. Gritan con una voz que no parece humana. Una mujer, por ejemplo, puede hablar con una voz masculina inhumana, en un estado de total descontrol, con espuma saliendo de su boca, lágrimas, más espuma y gritos, y la fuerza es tal que no se puede sujetar a esa persona. ¿Por qué? Porque esa entidad ha estado alimentándose, ha estado robándole al ser humano todas sus fuerzas, toda su energía, y ha acumulado en sí misma esa fuerza. El ser humano, por su parte, se debilita, se vuelve apático, pierde su fuerza, cae enfermo, porque la entidad se alimenta del dolor, de las enfermedades, de la depresión, de la agresión, del odio, de la ansiedad, de la envidia, de la codicia,
y así sucesivamente. Todas estas vibraciones son las que crean a estas entidades. Y cuando ya se han fortalecido, ha dominado completamente la mente de la persona, sus pensamientos y su mente se vuelve tan poderosa que reclama derechos sobre la vida y el alma de la persona. Y la entidad ya suficientemente consciente sabe cómo convertir la energía que recibe la persona de su alma, la energía espiritual, en una carga negativamente cargada. Eso le da aún más fuerza, alimentándose de ella. Mientras tanto, la persona queda impotente. Para ella, todo esto ocurre de manera incomprensible, no lo percibe conscientemente. Pero la entidad es consciente y sabe cómo transformar la energía en negatividad. Y de esa negatividad se alimenta. Las personas pueden estar en este estado durante años, a veces durante toda su vida, llenas de emociones negativas, como la agresión, la envidia, la codicia, el odio, el resentimiento y demás. Esto es muy común hoy en día. La mayoría de las personas vive de esta manera y estas entidades se han vuelto muy poderosas, tan poderosas que han llegado a suprimir completamente la voluntad de la persona. La persona no puede hacer nada. Muchas personas vienen a nosotros precisamente en este estado. No pueden dormir por la noche, no pueden controlar sus pensamientos, ni siquiera pueden controlar su realidad, lo que para ellos parece pura fantasía, aunque en realidad es algo que el ser humano hace de manera inconsciente. Es realmente complicado liberar a las personas de este estado. No es nada fácil, amigos míos, porque la entidad ya es muy fuerte, muy agresiva y se requiere mucho esfuerzo para resolver a la persona a la vida. Y ustedes saben que existen rituales mágicos y ciertas sectas, y en Ucrania también hay sectas de tipo cerrado. Estas sectas realizan diferentes rituales mágicos. ¿Y sabes quiénes los ayudan? Tienen sus propios dioses. Ellos rezan a estos dioses y quienes les ayudan son estas entidades. Sus trabajadores son estas entidades. Estas entidades cumplen con los mandatos de estos seres, que yo llamaría inhumanos, porque una persona nunca haría tal cosa. Una persona jamás destruiría a otra, ni realizaría un ritual para destruir a otra persona. Un ser humano no lo haría, solo un ser caído que ha vendido su alma y que ya no es ni hijo de Dios ni creador de su propia vida sería capaz de hacer algo así. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de María. Ella pregunta, por favor, dígame, ¿puede una persona enviarle estas entidades a otra persona? ¿Es lo que se llama mal de ojo o maleficio? Bueno, sí y no, amigos míos. Veamos, no es tanto envidiar. Cada uno tiene las suyas propias. Cada persona tiene sus propias entidades. Simplemente cuando alguien trabaja en sí mismo, controla su estado interno y no permite que estas entidades se acerquen. Entonces la entidad, siendo consciente, comienza a dirigirse hacia otra entidad. Hacia la de un familiar, por ejemplo, que sin razón alguna provoca un gran escándalo en casa y todo se vuelve en caos, todo está hirviendo y volando por los aires. En este caso sí. Pero, ¿cuál es el mal de ojo o el maleficio? Muchos tienen miedo de esto y muchos lo sienten, especialmente los niños pequeños. Amigos míos, recientemente discutimos esto en un programa. Todos ustedes influyen energéticamente unos en otros, en el plano etéreo y mental, e intercambian energías. Si una persona es malvada, su energía es maligna, por lo tanto hay entidades malvadas y fuertes dentro de ella. Y esas entidades no dudarán en aprovecharse de la energía de otro. De esta manera pueden atacar a otra persona temporalmente. Esto siempre es temporal, porque al final querrán volver a su creador, a la persona que les dio la oportunidad de existir y vivir. Y al hacerles una pequeña travesura, como robar su energía, digamos, constructiva, la pueden transformar en energía negativa o simplemente robarles esa energía, transformarla en un estado bajo.
provocándoles tristeza. ¿Cómo trabajan con ustedes? A través de sus pensamientos, a través de su subconsciente, estas entidades extraen programas de tristeza, resentimiento, ira, miedo, odio, cualquier cosa de baja frecuencia cargada negativamente. Ustedes recuerdan ese programa y de esa forma convierten su propia energía en una frecuencia baja. Y a través de un canal energético, esas entidades les roban su energía en ese momento. Ustedes sienten que después de ese proceso que puede durar de 3 a 4 minutos, a veces basta un minuto para que les roben su energía. Y después de 10 o 15 minutos, sienten que no tienen fuerzas, que se le han agotado las energías, que sienten tristeza, desesperanza, que algo empieza a doler. ¿Y por qué comienza el dolor? Miren, cuando les roban su energía vital de alta vibración, que es energía de frecuencia positiva, sus células se debilitan, su sistema inmunológico cae, y cuando esto sucede, las toxinas y las infecciones comienzan a activarse dentro del cuerpo, atacando el organismo con diversas enfermedades. Las bacterias y los virus comienzan a propagarse dentro de las células utilizando el plasma vital de las células y así la persona cae enferma. Cuando una persona se enferma, su entidad, que también está presente en todos los humanos, se fortalece. Entonces, hay un efecto doble para las entidades. Una entidad del entorno se alimenta de ustedes, dejándolos sin fuerzas, y su propia entidad se beneficia al tener un medio de sustento mientras el cuerpo se debilita. Mientras la persona esté enferma, la entidad estará bailando, alimentándose de la energía negativa y la persona seguirá debilitándose, enfermando y muriendo. Y después de morir, nada termina. La persona entra en el estado de esas entidades en su mundo y continúan atormentándolo. Estos espacios son los que ustedes llaman purgatorio e infierno. Son espacios de baja frecuencia en el plano etéreo. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Limonov. Él pregunta: ¿por qué cuando pienso en el mal creo algo tan pesado y feo? ¿Es posible que el creador pueda crear algo tan terrible? No lo creo. No, el creador no puede crear algo terrible, no puede. El creador creó la carga negativamente cargada, que también es energía, para que se manifieste el contraste entre lo positivo y lo negativo. Y ustedes, como sus hijos, como sus programas creativos, como parte del propio creador, al hacer uso de su elección, eligen este mal y lo crean. El creador no crea mal en el paraíso, en Abona no hay mal. Todo es tan perfecto y todos son tan perfectos que nadie elegiría conscientemente el mal. Pero en los 7 superuniversos, para el desarrollo evolutivo, para su propio desarrollo evolutivo y el de otras formas de vida, se necesita este mal, esta carga negativa para el proceso de creación. Cuando un planeta termina su existencia, son las cargas negativas las que lo disuelven, desencadenando el proceso de desintegración. ¿Es eso algo bueno o malo? Ustedes dirían que es algo bueno porque a partir de estas partículas de materia disuelta se crean nuevas formas de vida. Por lo tanto, amigos míos, para entender todo esto en profundidad, se necesita mucho conocimiento sobre el propio Creador. Y Él ha llenado este planeta con diferentes estados de grandeza y programas de un estado elevado, y todo lo que las personas necesitan es desarrollarse, no ser salvajes en este planeta.
No se debe confiar solo en palabras, sino esforzarse por comprender. Ustedes saben, en este momento tenemos un curso llamado Intuición. Enseño a mis estudiantes a percibir la información de manera intuitiva, a evaluar a las personas, determinar si son buenas o malas, si mienten o dicen la verdad y cosas por el estilo. Les explico que la vida divina, la vida creativa y la vida evolutiva aquí en el planeta, en la Tierra, está controlada por tres grandes fuerzas. La primera fuerza es la energía de la verdad. Esta energía llegó a la Tierra junto con el Hijo del Paraíso, el Arcángel Miguel, cuando completó su séptimo auto-otorgamiento y reveló toda su verdadera naturaleza, convirtiéndose en el soberano de todo el universo. La energía de verdad o el espíritu de la verdad, el espíritu y la energía son lo mismo, es una energía que les da a las personas la posibilidad de buscar la verdad, de descubrirla, de llegar al fondo de las cosas y comprender la verdadera naturaleza de todo. Si hay personas que tienen este deseo, esta sed, esto significa que la energía de la verdad está interactuando con la mente, la conciencia y el alma de esta persona. La segunda energía es una gran fuerza, una onda informativa creada por los seres grandiosos, portadores de la vida. Se llama la energía creativa, que consta de 7 componentes dentro de un campo energético. Estos componentes son sabiduría, adoración del intelecto superior, el creador, conocimiento, consejo, valor, entendimiento e intuición. Estos 7 aspectos forman un todo. Y cuando una persona despierta estos estados dentro de sí misma, uniendo estos programas, su mente, su intelecto y su alma comienzan a operar en estas frecuencias más elevadas. ¿Puede una entidad del bajo astral afectar a alguien así? Por supuesto que no. La persona ha elegido ser desarrollada. Dedica su tiempo a esto, su vida, y entiende que esto es lo más valioso que tiene. Cuando expresa este deseo propio, por supuesto, estas energías comienzan a interactuar con la mente y el alma de la persona, abriendo nuevas oportunidades para su desarrollo superior. Esto está disponible para cualquier persona en un proceso de desarrollo. Pero no todas las personas quieren desarrollarse y muchos están tan profundamente confundidas, piensan que al leer un libro o asistir a un curso o un coaching ya se han desarrollado, pero nada más lejos de la verdad, amigos. Desarrollarse. Oh, cuánta dedicación se necesita. Ni siquiera pueden imaginarse qué trabajo tan grande y extraordinario es. Y luego está otra energía que permite que todo lo manifestado exista. Esta energía impregna todos los aspectos de la vida. El plano espiritual también está manifestado. El plano mental y el etéreo, el físico. Todo está impregnado por la energía de la Madre, la energía de la vida. Ustedes llaman a esta energía el Espíritu Santo. Así que las 3 fuerzas más importantes de la vida de alta frecuencia en este planeta son la energía de la verdad, la energía creativa y la energía de la vida divina manifestada de la Madre, la energía de la creación, la energía del nacimiento. Esta energía es visible para los científicos y médicos cuando observan las células bajo un microscopio. Cada célula está rodeada por un halo de luz. Este halo es la energía de vida. Entonces, amigos míos, para poder hablar del Creador, primero es necesario acercarse, aunque sea un poco, a la comprensión de su naturaleza. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Creador? Si observan aquí en la Tierra, verán que hay muchas sectas religiosas que imponen ciertas ideas a las personas, ideas diferentes. Pero ¿se han vuelto más bondadosas estas personas? Parece que aunque les incluyen diferentes programas en sus cabezas, no se vuelven más amables. Siguen usando a los demás, siguen haciendo las cosas solo por bienes materiales, dinero u otras ganancias. ¿Dónde están los conocimientos del Creador? ¿Dónde está la coherencia con estos conocimientos? ¿Por qué no se permite hablar con el conocimiento en estas sectas? ¿Por qué si ustedes llegan a saber todo, serán libres, vivirán libremente,
disfrutarán de la vida, embellecerán la vida de los demás y no harán algo solo por dinero. Si no hay dinero, entonces no lo hago. Esto es codicia. Y muchas personas consideran que esto es normal. Muchas personas ya están tan acostumbradas a esto que no pueden imaginar otra forma de vida. Y ustedes dirán que esas personas no tienen entidades. Pues claro que las tienen, y bien poderosos. Así es. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Oksana. Ella pregunta, ¿el cuerpo astral de una persona se limpia con agua? Porque cuando nos duchamos por la noche nos sentimos mejor y cuando bebemos agua también nos limpiamos. Sí, Oksana, se limpia. Pero eso es, digamos, una limpieza primitiva. Lo mejor es limpiar el cuerpo etéreo con energía, con emociones, porque el cuerpo etéreo es un cuerpo emocional. Y si cambias tus emociones, puedes rociarte con una ducha fría, por así decirlo. Por supuesto, ¿por qué no? Siempre es bueno. Además, te diré que el agua es la materialización primaria del éter, que tiene 3 estados simultáneamente. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Olga desde Israel. Ella pregunta, ¿puede una entidad de un cuerpo muerto trasladarse a otro cuerpo vivo? Sí, Olga, puede. Esto sucede muy a menudo, especialmente cuando mueren personas que practicaban rituales mágicos. Esas entidades son muy fuertes, ya están fortalecidas y entienden que la persona ha muerto, especialmente cuando atraviesa ciertas etapas de transformación después de la experiencia de la muerte, mientras aún no ha sido plenamente definida en el infierno, donde otras entidades del mismo tipo la recibirán. Entonces la entidad elige quedarse, digamos, en este espacio. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha muerto ya está todo decidido, todo. Pero en el plano físico ustedes están todos mezclados. Hay personas buenas, malas, honestas, deshonestas, de todo tipo. Este es un medio de alimentación para las entidades. Es su capacidad para provocar incluso a las personas buenas, lo que es exactamente lo que hacen. Es decir, en este plano las entidades tienen muchas más oportunidades que en el infierno o el purgatorio. Allí todo ya está claro, pero aquí tienen más libertad para actuar. Así es. La siguiente pregunta es de Víctor. No se especifica de dónde es. Si en un arranque de rabia, sin control, maldices a otra persona, pero luego te das cuenta, lo lamentas y quieres arreglarlo, ¿qué hacer? ¿Cómo trabajar con esto? Bueno, lo primero, querido amigo, es perdonarte a ti mismo por eso. Solo cuando puedas perdonarte a ti mismo como si fuera un error, porque sin errores no se puede vivir. Así es como está hecha esta vida, positivo y negativo, cargas negativas y positivas. Sí, cometiste un error, ¿y qué? Reconócelo, perdónate y al menos mentalmente pide perdón a la persona. Y no importa si esta persona está viva o muerta, no importa. Tienes que hacerlo en vida. Es muy importante, amigos. Perdonarse a uno mismo. Mucha gente no le da la importancia necesaria a esto, pero cuando te perdonas a ti mismo, privas a las entidades de su fuente de alimento, que es tu propia energía cuando te perdonas. Al perdonarte, reflexionas sobre quién eres. Te perdonas y entonces piensas, ¿quién soy yo? Y en ese momento llega la idea de que eres un hijo de Dios. ¿Y qué significan estas palabras? Significa que dentro de ti está la misma fuerza que en el propio Creador. Significa que también puedes crear. Sí, en este momento has creado algo malo, algo destructivo, pero te arrepientes, anulas ese programa. Ya no existe, nunca volverá a existir. Pides perdón a ti mismo y a esa persona. Y para anularlo por completo, para que no te persiga y no se convierta en un elemento para la matriz y las entidades, deseas a esa persona la mayor riqueza.
Ser Dios significa tener riqueza, vivir con alegría, en amor, comprenderse a sí mismo, comenzar el camino de la evolución, que es el propósito para el que fue creado por el Todopoderoso. Comenzar el camino de la evolución, recorrer este grandioso camino, evolucionar eternamente, que haya luz en el alma de esa persona. Eso es todo. El programa ha sido anulado, lo has sustituido. Al perdonarte, lo has disuelto, pero en su lugar has puesto un nuevo programa, creación. Y esa creación también vuelve a ti. Y las entidades guardan sus dientes y se quedan hambrientas. Así es, amigos. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Alexandra. Ella pregunta, durante los ataques de pánico, ¿las entidades también controlan a la persona? Sí, exclusivamente ellas. Ya que el planeta ha pasado a la cuarta dimensión, el espacio vital de las entidades, por así decirlo, y dado que el planeta está en vibraciones muy densas, estas entidades han proliferado. Por eso muchas personas dicen que están sufriendo ataques del pánico. ¿Y cómo se manifiestan? A través de agresión, odio, es decir, un estado en el que la persona no puede controlarse a sí misma. Pero, ¿qué significa no puede controlarse? Yo creo que una persona puede hacer cualquier cosa. Honestamente, amigos, creo que las personas pueden hacerlo todo, todo. El ser humano es un creador, es Dios. Lo que no puede hacer en un momento dado es solo temporal. Pero si aprende y comprende que debe aprenderlo, entonces puede hacerlo todo. Por eso muchas personas sufren de agresión y depresión. Y miren, recuerden lo que les dije hoy. Todos interactúan entre sí energéticamente. Y dado que la sociedad se ha vuelto malvada, llena de odio, agresiva, vengativa, envidiosa, codiciosa y egoísta, que es lo que la mayoría de la gente emite, eso es lo que reciben. Y si no pueden protegerse, si no saben cómo resistir este mal, si no quieren aprenderlo, ni saben cómo hacerlo, entonces, naturalmente, esta masa de personas agresivas, esta energía etérea, cargada negativamente, creada por la gente, no por Dios, el Creador, los afecta. Se conectan a estas energías y esas energías crean en ustedes ese estado que ustedes llaman ataques de pánico. Así que, amigos míos, por eso es necesario aprender. Entiendan esto de una vez por todas. Este es el único camino para la salvación, el único método. No hay otros métodos en la tierra. Recuérdenlo. Si quieren soluciones rápidas, como hipnosis, implantes o eliminar programas con chips, eso no los salvará. De cualquier manera, terminarán en una trampa de otro tipo, pero será una trampa. Si desean ser libres, si quieren amar la vida, disfrutarla, si quieren superar todas estas dificultades y los cambios planetarios, tienen que ocuparse de sí mismos. Ya no tienen tiempo, porque necesitan años para cambiarse a ustedes mismos. Y esto no ocurre en un solo día. Esto no sucede con solo un chasquido de dedos. Deben trabajarlo en su interior, deben transformarse, deben trabajar en ustedes mismos cada día. Y eso lleva días, años, meses, tiempo. Necesitan conocimientos y para entender estos conocimientos también necesitan tiempo. Y para comprender estos conocimientos deben expandir su conciencia. Y la conciencia se expande a través de la energía, la información, el conocimiento, el aprendizaje. ¿Lo comprenden? Yo entiendo, digamos, la pereza de muchas personas. Algunos dicen, sí, aprender si fuera gratis quizás sería. Pero no, amigos míos, lo más valioso que hay en el cosmos, lo más preciado, incluso invaluable, es el conocimiento. Conocimientos por los que seres conscientes están dispuestos a dar toda su energía. El dinero es un equivalente de la energía, es decir, comprenden perfectamente que el conocimiento es lo más valioso. Si tienes conocimientos, lograrás todo, podrás hacer todo, aprenderás todo, vivirás mejor, porque sabrás cómo hacerlo. Y lo más valioso es el conocimiento.
Pero a veces la gente dice, me gustaría estudiar, pero no tengo dinero, no tengo otra cosa. Esto significa que aún no están preparados para esos conocimientos. Tan pronto como una persona madura internamente para estos grandes conocimientos, para estas grandes oportunidades, lo más sencillo que puede darle Dios para que acceda a estos conocimientos son dinero. Es lo más fácil. Darle dinero, crear una situación en la que tenga dinero es lo más sencillo, lo más fácil de todo. Cuando realmente estás preparado para estos conocimientos, todo se te da. Primero se te da el dinero. Y aquellos que dicen no tengo dinero, por eso no voy a aprender, necesitan ser más honestos y mirar dentro de sí mismos para ver qué es lo que realmente les falta. Y los que no tienen es deseo. Si tuvieran un deseo ardiente, los seres espirituales les habrían dado dinero, como mínimo. Les habrían dado tiempo libre del trabajo. Ellos hacen todo por una persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que más elevado que deben hacer en este planeta, lo que deben emprender en esta vida. Pero esos conocimientos deben ser merecidos. Todo en la vida debe ser merecido y todo en la vida debe ser pagado. Y es mejor pagarlo con dinero. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Elvira desde Estambul. ¿El miedo es el principal arma de las fuerzas oscuras? Si una persona no tiene miedo, ¿no puede ser dañada? Sí, el miedo, pero ¿qué significa principal? Si miras la estructura de la vida, verás que en el cosmos solo existen dos estados, el amor y lo opuesto al amor, el miedo. Y el miedo incluye tristeza, desesperanza, agresión, envidia. ¿Por qué envidian a las personas? Porque tienen miedo por sí mismas, por su vida, porque saben que no pueden hacer algo, o temen perder algo, o temen ser inferiores, y así sucesivamente. Siempre en su base está el miedo. Y dentro del miedo hay diferentes aspectos. Por lo tanto, sí, cuando no hay miedo es imposible que alguien influya o afecte a esta persona. Y cuando no hay miedo, cuando confías completamente en el Creador, sabes que tu vida está en sus manos. Sabes que estás cumpliendo su voluntad, lo que significa que estás siguiendo el plan de tu vida, el plan de tu destino. Sabes que eres una persona pura de alma. Sabes que no estás apegado a nada. Trabajas, creas, viajas, compras, vendes. Esa es tu experiencia, el propósito por el cual viniste aquí, pero no te apegas a nada, no vendes tu alma por nada. Si es necesario desprenderse de algo, estás dispuesto a hacerlo en cualquier momento. Así es como debe ser. Y entonces es muy fácil mantener esa estabilidad interior, esa fuerza, esa convicción interna. Pero todo esto se basa en tres campos de energía: la verdad, la energía creativa, la energía de la Madre Divina, la Madre Cósmica, la energía femenina y así sucesivamente. El Espíritu Santo, todo es lo mismo. En estos tres aspectos, en estos tres pilares, se basa toda la espiritualidad. El desarrollo de tu cultura, de tu moral, de todos tus valores y la propia evolución del ser humano. En este planeta, estas tres fuerzas, estos tres grandiosos, multifacéticos programas, que incluyen muchos otros programas. Por ejemplo, tomemos la energía de la verdad. ¿Qué es la verdad? Es el conocimiento más grande. Es un programa que contiene toda la información, sobre todo sobre cualquier cosa. Parecería ser un solo programa, pero contiene todo. Y las personas que buscan la verdad, que están en una búsqueda, reciben la revelación de la verdad a través de sus convicciones, eventos, pensamientos, sueños, a través de la verdad que buscan. Saben, amigos, siempre buscan ayuda fuera, pero esa ayuda siempre está dentro de ustedes. Solo se les puede ayudar cuando se lo merecen, cuando esa ayuda está dentro de ustedes. ¿Y qué significa que la ayuda está dentro de ustedes? Les daré un buen consejo y recomendación. Si quieren ser exitosos, si quieren ser creativos, felices, amados, queridos,
Desarrollen en ustedes mismos la cualidad y el deseo de ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Desarrollen en ustedes este estado. No lo hagan solo porque su maestro les dijo que ayuden a alguien, sino que desarrollen el deseo de hacerlo por sí mismos, de verdad quererlo. Ayuden a otros sin esperar nada a cambio. Hagan esto. No es fácil, es muy difícil, pero es posible. Sergio, adelante. Irina pregunta, ¿pueden los aceites esenciales protegernos de las entidades? Incienso, otros aromas. Bueno, ¿cómo decirlo? Sí, ¿no? Es algo muy débil y primitivo. Porque una entidad es un ser consciente, es una fuerza poderosa, tiene un campo energético fuerte, es una fuerza destructiva fuerte. ¿Qué puede hacer el incienso? El incienso limpia, por ejemplo, mata bacterias e infecciones. A mí me encanta el olor del incienso y a veces cuando estoy en casa siempre intento encenderlo. Pongo carbón y luego coloco el incienso y huele muy bien, me gusta mucho ese olor. Pero eso, ¿saben? Lo hago porque me gusta el aroma. Pero la limpieza es un trabajo energético muy serio. Saben, las personas siempre buscan algo simple. Van a algún lugar, alguien les dice algo, o toman un péndulo y el péndulo les dice lo que sea y ya está. Amigos, ¿están bromeando? ¿Piensan que los conocimientos más elevados son algo simple? Por supuesto que no. Es lo más serio que puede haber. Ninguna ciencia puede compararse con esto. La ciencia de su mundo toma ciertos aspectos extraídos de estos conocimientos superiores. Y aún así, como dicen los científicos, esto es así, así, pero esto otro no podemos explicarlo. Entonces dicen, es imposible porque no podemos explicarlo. Simplemente no pueden explicarlo. No entienden los niveles superiores de la materia y del estado. Por eso dicen que es imposible, pero no solo es posible, sino que siempre es lo primero. La materia sutil es la primaria, es más primaria que la materia física. Así es. Sergio, ¿tienes alguna pregunta hoy o no? Las entidades me están provocando todo el tiempo. Quiero estornudar, pero me estoy conteniendo mucho. Pues estornuda, por el amor de Dios. Sergio, ¿por qué habríamos de estar tristes? ¿Por qué habríamos de estar tristes? Sí, pero no es tanto una pregunta, sino una reflexión. Estamos diciendo que las malas emociones generan entidades que permanecen en el plano sutil, haciendo daño, causando todo tipo de problemas. Pero además de las malas emociones, las personas también tienen emociones positivas, alegría, como cuando tu equipo de fútbol gana, por ejemplo. Unos están tristes, otros felices. Algunos crean entidades malas y ¿qué se cree con las emociones positivas? ¿Hay en el plano sutil algo que se oponga a estas entidades oscuras y feas, algo luminoso, algo bueno? Por supuesto que lo hay. Es el propio ser humano y su cuerpo espiritual fortalecido. Miren, ustedes viven simultáneamente en todos los planos de la realidad y cuando mantienen un estado elevado de amor, alegría, felicidad, ayuda, cuidado de las personas, empatía, comprensión, aceptación, amor verdadero, no ese amor que dice voy a amar por dinero, no, sino que simplemente aman porque aman. Si tienen ese estado elevado en el plano sutil, en la séptima dimensión, crecen y se fortalecen sus cuerpos sutiles que les brindan la capacidad de enfrentar a estas entidades. Estos son los cuerpos de luz y estas entidades saben a qué le tienen más miedo, a su luz interior. Cuando crecen y se fortalecen en esos cuerpos espirituales, se convierten en seres luminosos.
en seres que irradian luz. Y cuando se observa su aura, sus cuerpos sutiles, ustedes brillan, sus cuerpos brillan. Y alrededor de su cabeza también brilla un halo. Hoy en día muchas personas en desarrollo espiritual están activando este mecanismo, este dispositivo, especialmente aquellos que están evolucionando. Antes trabajábamos con esta práctica con mis estudiantes y enseñaba a activarlo en el segundo nivel. Era difícil hacerlo antes, pero ahora este mecanismo, el halo, el canal de información energética con el plano espiritual, se activa rápidamente en las personas. Por lo tanto, están evolucionando mucho más rápido. ¿Cómo obtienen energía? De este plano sutil donde se refleja su bondad, su compasión, su alegría, su felicidad, su disfrute de la vida, la emisión de vida, de bondad, de pureza. Si son así, sus cuerpos espirituales se fortalecen. Y entonces estas entidades horribles les temen. Llaman a entidades aún más astutas, más hábiles y fuertes, y sí pueden provocarlos si pierden la vigilancia. ¿Qué deben hacer? Consejo y recomendación. Siempre estén conscientes de cuándo piensan ustedes y cuándo eso está pensando. Eso. Amigos míos, ¿nunca se han preguntado qué significa la filosofía que dice, por cierto, dentro de las leyes de este planeta, que cuando un niño nace y crece, va a la guardería y le enseñan una filosofía que le dice que no es él ni ella, es eso? ¿Saben lo que significa? El niño se identifica con una entidad. Eso o ello es esa entidad porque ello es asexual. No es hombre ni mujer, es una entidad, es asexual. Es una sustancia energética sin género, ni masculino ni femenino. Así es como está la situación en el planeta. Sí, el planeta ha entrado en el mundo de esos ello, ha entrado en el mundo de las entidades amigos. Pero lo superaremos todo, lo resistiremos todo. ¿Y saben por qué? Porque nosotros somos la creación del Ser Supremo, del Creador. La siguiente pregunta es de Alexandra. Ella pregunta a qué edad empiezan a aparecer las entidades en los niños. ¿Las creen ellos mismos o las heredan de sus familiares? Las heredan de sus familiares. Miren, las entidades comienzan a provocar al niño cuando ya tiene alma. Eso ocurre en el útero de la madre y vemos que cuando la madre experimenta emociones durante el embarazo, el niño también las siente. Es decir, esas experiencias se reflejan en el cuerpo del bebé. Podemos decir que las entidades de la madre también provocan al ser humano que se desarrolla dentro del útero. Ahí es donde comienza todo. Luego, cuando el bebé nace, está expuesto a las entidades de la madre. ¿Por qué? Porque la madre alimenta al bebé con su propia energía. Lo que la madre genera, lo que irradia, esas vibraciones son la fuente de alimento del niño. Y vemos que si la madre está tranquila, bondadosa, positiva, alegre y serena, el bebé también lo es. Pero si la madre es depresiva, agresiva, llena de odio, envidiosa, codiciosa, vengativa y resentida, entonces el niño será inquieto. Así que, amigos míos, esto demuestra una vez más que la madre alimenta al niño con su energía. Luego, cuando el niño cumple 7 años, comienza a trabajar con sus propias entidades. En ese momento, cuando empiezan a aparecer en él. Y cuando el niño cumple 14 años, se vuelve independiente y entonces sus propias entidades empiezan a provocarlo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué precisamente a los 14 años, cuando el niño entra en la adolescencia, se vuelve más agresivo, más inestable? ¿Por qué? Primero, porque su estado cambia, su sistema hormonal cambia. Y naturalmente con esos cambios la psique se activa y con ella las entidades
Es decir, el niño empieza a crear sus propias entidades y esas entidades comienzan a influir en su conciencia y su alma. Para evitar esto, amigos míos, es necesario desarrollar y educar a nuestros hijos. Sabemos lo importante que es. Y amigos míos, quiero decirles que el 1 de septiembre abriremos nuestra primera escuela, la única en el mundo que se dedicará al desarrollo de los niños. Ahí los niños estudiarán desde el primer grado hasta el quinto o incluso hasta los grados 11 o 12. Así es, amigos míos. Le doy gracias al Creador por este gran milagro que realiza para toda la humanidad. Porque los niños son nuestro futuro y todo lo que se está logrando ahora para la humanidad es mérito exclusivo del Creador. Esta escuela la abren mis estudiantes, personas preparadas, personas que irradian luz, bondad y amor, personas altruistas, personas que traen luz y conocimiento a este mundo. Que el Padre Celestial bendiga este grandioso trabajo. La siguiente pregunta, Isolda desde los Países Bajos pregunta: si Dios está evolucionando, ¿cuándo comenzó su evolución? Y si el absoluto es todo, ¿por qué también está evolucionando? El absoluto no evoluciona. El absoluto es un estado estático, sin movimiento. No hay movimiento en el absoluto. El Creador tiene ciclos en su evolución, fases, ciclos. Hay una expresión que dice el aliento y el exhalar de Dios. El aliento de Dios es el estado de irradiación. Es un estado de desarrollo, de evolución. Cuando todo está completo, el cosmos se expande, todo se mueve a gran velocidad, aunque lo que los científicos les dicen a ustedes sobre la velocidad de la Tierra o del planeta o del sistema solar es una ilusión. Los científicos de hoy no tienen forma de medir realmente esa velocidad, no tienen instrumentos ni medios. Eso es solo para que ustedes no se aburran. Entonces el Creador expande la realidad cósmica, crea, da forma, y luego llega un momento en que ese ciclo de creación termina. Todo se repliega nuevamente en el punto desde donde salió, el paraíso, y los seres que evolucionaron en los sistemas locales, en las galaxias solares, en los superuniversos, regresan según su forma de vida y su nivel de desarrollo evolutivo. Algunos regresan al paraíso, otros a los planetas de Abona, otros a mundos diferentes, otros a planetas perfectos alrededor del paraíso. Es decir, cada uno regresa según su naturaleza y su nivel de perfección, pero ya en un estado perfeccionado, y el Creador, habiendo completado su tarea, rinde cuentas de su proceso evolutivo y le muestra al Absoluto cómo se desplegó esta vez la realidad de la vida, cómo se creó esta vez el proceso de la creación, qué forma tomó. Luego el Creador descansa y los seres que han alcanzado la evolución también descansan en sus planetas, en un estado de paz, alegría y satisfacción por todas las etapas de su evolución, por lo que lograron a lo largo de la eternidad. Luego ocurre una nueva explosión, una nueva etapa, un nuevo proceso, un nuevo nivel y un nuevo ciclo de creación. Y si esta vez ustedes eligieron ser humanos, evolucionando desde el estado más bajo para alcanzar lo más alto, entonces así será esta vez. En la siguiente ocasión podrían elegir otra forma de vida y seguirán evolucionando eternamente, desplegando cada vez un nuevo e interesante programa. Saben, amigos, evolucionar en el cosmos es muy interesante. Es increíblemente interesante. Es tan emocionante. Es un poco como cuando viajan a lugares hermosos en diferentes países.
Viajan, se maravillan y piensan, vaya, qué hermoso, qué bonito es esto, mira, esta planta, qué forma de vida tan asombrosa. Es muy interesante. Así es, cuando evolucionan, es igualmente fascinante. Se encuentran con otros mundos, otros seres, con sus capacidades, sus altas tecnologías, y cada vez es vaya, pero cada vez deben aprenderlo algo nuevo. Por eso, el conocimiento es lo más valioso. Siempre estarán aprendiendo, pero para el avance de su evolución necesitan conocimientos, y para obtener estos conocimientos, alguien debe enseñarles. Por eso existen diferentes seres, algunos más avanzados, otros menos, hay maestros y también estudiantes que aprenden. Su forma de vida es una, la forma de vida de los maestros es otra, pero tanto unos como otras trabajan para que la vida no termine y el proceso evolutivo continúe. La siguiente pregunta. Antes de leer las preguntas, quiero pedirle a las personas que no se sientan mal porque hay muchas preguntas y simplemente no podemos leer todas las preguntas para Natalia, ya que no habría tiempo suficiente para responderlas todas. Por eso los asistentes intentan seleccionar las preguntas que están más relacionadas con el tema del programa. Así que no se ofendan, la próxima vez envíen preguntas más relacionadas con el tema. Las preguntas deben ser interesantes para todos. La siguiente pregunta es de Anastasia. A veces miras a las personas y ves en sus ojos envidia, maldad, frialdad y empiezas a sentirte incómoda. Es posible reconocer por la mirada que una persona está llena de estas entidades. Voy a ampliar un poco esta pregunta. Hay personas con entidades dentro de ellas, pero también hay personas que simplemente no son buenas por naturaleza. O hay una categoría de personas que son muy débiles, pero que intentan mostrarse como personas malvadas, como si fueran fuertes, aunque realmente están muy desprotegidas por dentro. ¿Es posible identificar eso? Claro que es posible. Cada persona debería saber cómo hacerlo, aunque debo decir que si las personas están en un estado de depresión, agresión, envidia o resentimiento por alguna razón, esas son personas que están siendo tentadas o manipuladas por entidades para actuar de esa manera. Sí, son entidades. Y amigos míos, ustedes dirán, ¿significa esto que todas las personas que experimentan rabia, insatisfacción o resentimiento también tienen estas entidades? Pues sí, claro que las tienen. Esa es la maldad que no es parte de Dios. Y también vive gracias a ustedes. Ustedes son sus creadores, ustedes la alimentan. Pero también pueden dejar de alimentarla y entonces desaparecerá en la nada. Pero las entidades siempre estarán en el planeta. Como les dije antes, la principal entidad de este planeta creó el sistema de la matriz. Y sí, amigos míos, ella gobierna la humanidad. Tiene sus ayudantes, su estructura jerárquica, piramidal, que crea todos estos procesos y controla absolutamente todo. Las finanzas, todo el entorno social, los recursos naturales, absolutamente todo, incluso el aire, el mismo aire que respiran. También ha puesto sus manos en eso y decide si pueden respirar de cierta manera o de otra, o incluso si podrán respirar en absoluto y pronto tendrán que pagar por el aire que respiran. Ella controla todo, amigos míos, y tiene ayudantes. Dado que la humanidad no está desarrollada, es muy fácil gobernar sobre ella. Si estuvieran desarrollados todos, ¿creen que las entidades podrían jugarles una broma tan cruel? ¿Creen que habría tanto dolor, sufrimiento y muerte? Tanta agresión, destrucción, guerras, odio, codicia, envidia. No lo permitirían. Su desarrollo, su intelecto, su estado energético, espiritual, sería tan fuerte que esas entidades habrían huido rápidamente de aquí. Pero ustedes mismos lo permiten. Y claro, hablar de esto, entender que cada persona tiene una entidad, es algo que, por supuesto, es una catástrofe.
Y esa es la razón de las guerras, de la destrucción, de la agresión, del odio, de la codicia, de la envidia. ¿No es así? Eso es la verdad. Siempre decimos la verdad. Eso es la verdad. Otra cosa es si están listos o no para entender esa verdad. Pero ese es su problema, es su estado. Eso significa que están siendo controlados por una entidad. Si no tienen claridad de pensamientos, si no son capaces de evaluar su situación y entender la situación planetaria y también su propia situación personal, porque son hijos del intelecto supremo y deben aprender esto. Así que sí, todos tienen entidades. La única diferencia es que cuando comienzan a desarrollarse energéticamente, cuando comienza su propia evolución y desarrollo, estas entidades naturalmente giran en torno a ustedes, pero también les temen. No es que les temen, pero son muy astutos con ustedes, muy ingeniosas, encuentran formas de acercarse a ustedes, acusándolos de que no están haciendo las cosas bien, que están cometiendo errores, que otras personas lo hacen mejor, que los demás tienen más éxito. Eso es lo que hacen las entidades, les imponen esos pensamientos, emociones y sentimientos. Y su tarea es entender que esos pensamientos y sentimientos no son suyos. No son ustedes los que piensan eso. Es esa entidad la que está dentro de ustedes, la que piensa de esa manera, la que les impone estos pensamientos, haciéndolos pensar lo mismo. En cuanto se identifican con esos pensamientos sucios, la entidad inmediatamente tiene acceso a su alma y comienza a absorber su energía. Así es como funciona todo. Cuando se dan cuenta de que algo está entrando en su mente que no es correcto, deben detenerse de inmediato y decirse a ustedes mismos, alto. Estos no son mis pensamientos, no soy yo quien piensa esto, es esa entidad que está por todas partes. Es eso, no soy yo. Yo no quiero pensar esto, no me pertenece, no tomaré lo que no es mío. Mis pensamientos son de bondad, alegría, tranquilidad. Yo soy un creador, soy el creador, soy Dios. Y estos pensamientos no pueden ser divinos. Son contrarios a lo que es el Creador Dios. Y eso significa que no tiene nada que ver conmigo. No son míos. Y en ese momento la entidad se aleja. Se quedan ustedes llenos de energía, lucidez, estabilidad, felicidad y alegría. Y de inmediato sentirán un alivio. Cuando la entidad crea esos pensamientos malvados, les duele, ¿verdad? Les duele el alma, se sienten pesados, ¿no es así? Así es como sabe la entidad que se ha conectado a ustedes y ha comenzado a extraer su energía. Así que sean conscientes, amigos míos, no importa en qué trabajen ni qué cargos ocupen, ni los honores que reciban o no reciban, eso no tiene ninguna importancia, no importa en absoluto. Todos están sujetos a esta condición, al estado de ser alimentados por la matriz y controlados por ella. La matriz, al controlar las mentes de las personas, controla sus vidas. Al controlar sus vidas, controla la sociedad y la evolución. No la evolución, sino la degradación. Lleva a la degradación. Esta es la realidad de la vida en nuestro día, en este mismo día. Eso es todo. Creo que hoy les he explicado todo de una manera bastante detallada. Simple, intento explicarlo de forma sencilla. ¿Por qué simple? Para que lo entiendan. Porque se han inventado tantas palabras, muchas. Pero estas palabras no siempre tienen un significado claro. Incluso las personas que las inventaron no las entienden del todo. Pero nosotros hablaremos de forma sencilla, accesible, para que lo comprendan. Cuando lo entienden, lo saben. Cuando lo saben, tienen convicción. Cuando tienen convicción, creen en ello. Y si creen en ello y están convencidos, lo harán, lo practicarán y entonces mejoraremos la vida. Así es, amigos. Ya es la hora, estoy mirando el reloj. Ya es la hora. Díganme, ¿cómo pasa rápido el tiempo? Bueno, le damos la palabra a Sergio. ¿Él quiere decir algo más? Tengo 3 preguntas rápidas y respuestas cortas y luego terminamos. Bien.
Primera pregunta, ¿es el poltergeist una manifestación de una entidad o algo diferente? Y sí y no, amigos. Los poltergeist son los que llamamos seres intermedios. Los seres intermedios tienen dos fases, dos estados. Los seres intermedios primarios y los seres intermedios secundarios. Los seres intermedios primarios fueron creados por la Comisión Planetaria, que luego cayó en desgracia. La mayoría de ellos se convirtieron en seres caídos, quienes causaron mucho caos. Sus descendientes son los que están haciendo estragos ahora. Los seres caídos originales ya fueron retirados del planeta, pero sus descendientes siguen aquí y están influyendo. Están en la cima de todas las estructuras gubernamentales, estos descendientes. Ellos crearon sus ayudantes, los seres intermedios primarios. Los seres intermedios secundarios son descendientes de Adán y Eva. Estos seres intermedios surgieron después de que Adán y Eva cayeron en desgracia. Sus descendientes, los sumerios, fueron los últimos de los adamitas, aquellos que ustedes conocen como judíos. Saben, hay una distinción entre judíos y judíos talmúdicos. Los judíos son judíos de Jehová, pero en realidad no hay judíos en el planeta ahora, amigos. Y los hijos de Eva, comprendiendo que la Tierra estaba en un estado de baja vibración y que todavía estaba bajo el gobierno del príncipe planetario Caligastia, quien se había convertido en un ser totalmente caído, por lo tanto no permanecieron en este planeta. Cuando morían, sus almas se iban a otro lugar. Así que ahora mismo no hay judíos en el planeta. Pero están aquellos que fueron creados por Caligastia y Not. Not creó estos seres, a quienes ustedes llaman judíos, aunque ese nombre no es del todo correcto. Estos seres están entre nosotros ahora, hay muchos de ellos en la Tierra, porque Not pasó mucho tiempo creando esa raza en el planeta. Por eso tienen sus propios dioses, sus propias adoraciones, sus propios rituales, sus propias leyes, su propia cultura. ¿De dónde proviene todo eso? De esos caídos. Esos caídos desarrollaron esa filosofía aquí. ¿Por qué tienen ciertas capacidades como el poder financiero, por ejemplo? Porque no el antepasado de su raza fue el principal financiero en el planeta, el jefe de las finanzas. Así que así es. Entonces, los seres intermedios primarios y secundarios a veces se dedican a causar daño o a influir en ciertas personas. Puede suceder que se manifiesten aquí, a veces ocurre. Estos son seres. ¿Y qué significa intermedios? Significa que aún no han alcanzado el estado angelical, pero ya no son humanos. Son una forma de vida intermedia que tiene un estado etéreo. Pueden mostrarse, ya que están hechos de energía etérea, un estado etéreo de vida, y permanecen aquí en este planeta. Y seguirán en este planeta hasta que inicien su gran camino de desarrollo. Sí, entre ellos hay aquellos que son destructivos, como lo fue la Comisión Planetaria Destructiva. Esos seres serán completamente removidos del planeta al final del salto cuántico. De hecho, ya fueron removidos cuando el arcángel Miguel derrotó a Lucifer, a Caligastia, su ayudante Delegastia y Satán. Y el ángel Miguel los eliminó de este planeta, así como a los seres caídos. Eliminó también a Not, pero Not, durante su reinado, dejó descendientes, dejó su raza. Y esa raza es la que adora a Not y a sus dioses caídos, esos dioses traicioneros, como se les llamaba en ese entonces, los dioses caídos. Pero eso ya es historia, así que amigos, sí y no. A veces esos seres etéreos... Por cierto, hoy en día muchas personas han comenzado a ver a esos seres etéreos, esas entidades que se adhieren al cuerpo humano y le roban su energía. O bien controlan su mente, sus pensamientos, o sienten dolor en la pierna, por ejemplo. Eso significa que hay un ser alimentándose de su energía allí. Ellos perciben los puntos débiles. ¿Cómo los perciben? Las células emiten una frecuencia baja, baja vibración, baja frecuencia. Ese es su alimento. No necesitan la energía de la luz, necesitan frecuencias bajas, estados bajos. Y se alimentan de ese estado mientras que el cuerpo humano se debilita aún más.
Por eso es necesario trabajar en prácticas, en métodos, llenarse de luz. Cuando lo hacen, su salud también se restaura. En resumen, amigos míos, ha llegado el momento de sobrevivir, y solo un ser humano en desarrollo podrá sobrevivir. Una persona que no quiere evolucionar, que quiere seguir siendo un salvaje en este planeta, es una persona que está muerta en vida. Natalia, bueno, no hemos podido dar respuestas rápidas, así que vamos a terminar la transmisión. Si hago algunas preguntas más y si respondes tan rápido como a estas, nos quedaremos mucho tiempo por aquí. Sí, pero ¿cómo no responderles? Lo entiendo, amigos. Ustedes hacen preguntas. Vale, solo quería sí o no. Sí o no, pero es que claro, aquel el sí o no no funciona. Aquel no basta con sí o no. Ustedes necesitan saberlo todo. Cuando saben todo, lo entienden. Y cuando lo entienden, tienen convicción. Creen porque saben, saben porque creen. Cuando tienen este conocimiento, pueden organizar las cosas en su mente y entonces el entendimiento llega. Junto con la fe y la confianza comienzan a aplicar esto en su vida. Y así es como se desarrolla todo. El desarrollo se basa en el conocimiento. Conocimiento. Necesitan conocimiento. Y miren, amigos, todos los verdaderos conocimientos se ocultan en este planeta. A la gente no se le da el conocimiento. ¿Por qué? Porque si lo saben todos se desarrollan. Si se desarrollan son libres. Si son libres, sí, son libres. Si eligen el mal, lo eligen sabiendo lo que hacen y las consecuencias serán inmediatas. Pero será su elección y sabrán lo que lo eligieron conscientemente y no tendrán que a quién culpar. Pero en su estado actual no saben lo que están eligiendo y viven en un estado de ignorancia profunda. Eso los lleva a la depresión, la agresión y el horror existencial. Y en todo esto, cada persona es responsable. Cada persona inconsciente, cada persona no desarrollada, cada persona que ha rechazado su propia evolución. Amigos, bueno, entonces haré otra pregunta. Vale, está bien, nos quedaremos un poco más. Si le pido a Dios y me esfuerzo en crear con mis pensamientos un ser semejante a un ángel que proteja a uno de mis seres queridos o familiares, por ejemplo, darle la tarea de proteger a esa persona, advertirle sobre el peligro o protegerla como lo haría un ángel guardián. ¿Se crearía ese ser o esa tarea se le delegaría a los ángeles guardianes? Esa tarea se delegaría a los ángeles guardianes. En realidad, amigos míos, estos seres ya han sido creados. Recuerden lo que les dijo el Creador: antes de que me pidan algo, solo invoquen y ya se les ha dado todo. Lo que necesitan aprender es a tomar y resonar con esto, para que se manifieste en su vida y reciba esta protección. Todos tienen serafines guardianes, todos aquellos que tienen almas, aquellos que no han vendido su alma a la matriz, aquellos que aún no están trabajando para la matriz. Ellos tienen almas y tienen serafines guardianes que siempre cuidan de estas personas, protegiéndolas de peligros graves. Eso es cierto. Y ni siquiera necesitan pedirlo, ya tienen esta protección. Estos serafines han sido designados para ustedes, los han elegido. Han sido enviados aquí a este planeta para acompañarlos y protegerlos. Lo único que deben hacer ustedes es corresponder mínimamente a esta gran protección, a esta atención, a este amor que les ha sido otorgado, al menos un poco merecer esa atención y ese cuidado. Si lo merecen en mayor medida, entonces, naturalmente, se les asignará un ser espiritual aún más desarrollado, que les prestará mayor atención, que les ayudará más, que los guiará más en la vida y les mostrará más amor, fomentando su evolución. ¿Por qué? Porque su evolución contribuye enormemente a la evolución de ese ser.
y su evolución depende de la suya. Si ese ser espiritual altamente desarrollado logra elevarlos al menos un escalón más arriba, entonces ese ser también, al de regresar a su mundo espiritual, sube un escalón más en su propio desarrollo. Esa es la evolución. En el cosmos todo está interconectado, todos los planetas están vinculados entre sí, y la evolución de su planeta afecta la evolución de otros planetas. Por eso es que no solo han llegado a este planeta seres extraterrestres caídos, que lo han esclavizado, sino que también han llegado fuerzas espirituales, grandes fuerzas, que protegen a aquellos que son dignos de esta protección. Amigos míos, vamos a decirnos adiós hasta nuestra próxima reunión, nuestra próxima charla, nuestro proceso de comprensión y entendimiento de la rectitud de la vida. Les deseo felicidad, amigos míos, y que la luz de mi alma ilumine el mundo eterno, y que la luz de mi alma llene sus almas y les dé la posibilidad de experimentar bondad, dicha, amor, paz interior, felicidad, riqueza, éxito, prosperidad y crecimiento. Sean felices, amigos. Hasta la próxima.